Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekullechem, Salam el al-Jami'. Empezamos este episodio con el famoso himno de Adviento, O ven Emmanuel, en español, porque ya estamos a las puertas de la Santa Navidad y por eso quiero dedicar un episodio especial a una carta apostólica del Santo Padre León, maravillosa, una carta que escribió sobre la importancia de la arqueología con motivo del centenario del Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana, que fue publicada hace muy poco, exactamente el 11 de diciembre pasado. Y quiero profundizar en esta carta apostólica de nuestro querido Santo Padre León, claramente con relación a la encarnación, porque esta carta tiene un vínculo muy fuerte con la encarnación, como veremos, y especialmente con la Navidad del Señor, que vamos a celebrar con gran alegría en los próximos días. Y dice el Papa en la carta, si escribe, nuestra época, marcada por rápidos cambios, crisis humanitarias y transiciones culturales, exige, junto con el uso de conocimientos antiguos y nuevos, también la búsqueda de una sabiduría profunda, capaz de custodiar y transmitir al futuro lo que es verdaderamente esencial.
En esta perspectiva deseo reafirmar con fuerza que la arqueología es una componente imprescindible de la interpretación del cristianismo y por consiguiente de la formación catequética y teológica. No es solo una disciplina especializada reservada a unos pocos expertos, sino un camino accesible a todos aquellos que quieren comprender la encarnación de la fe en el tiempo, en los lugares y en las culturas. Hasta aquí el Papa León. Y es precisamente lo que intentamos hacer en estos episodios. Y sigue así el Papa: para nosotros los cristianos la historia es un fundamento crucial. En efecto, realizamos la peregrinación de la vida en la concreción de la historia, que es también el escenario en el que se desarrolla el misterio de la salvación. Todo cristiano está llamado a basar su existencia en una buena nueva que parte de la encarnación histórica del Verbo de Dios. Hasta aquí el Santo Padre, maravilloso. Y muchas veces en nuestros episodios he repetido que el Verbo se hizo carne, se hizo historia, se hizo, para así decirlo, lugar y claramente historia, tiempo. Nuestra fe no es una filosofía, no es una gnosis, no es una doctrina moral, sino que son hechos. Esta es la diferencia radical del cristianismo con todas las otras religiones, que Dios hizo irrupción en la historia, vino a buscarnos, lo que celebraremos en la próxima Navidad, esta maravilla, la maravilla de las maravillas, Dios que baja del cielo, que viene hacia el hombre, que se encarna en un tiempo y en un lugar específico, concreto. Nosotros somos llamados a ser el lugar de Dios. Y después el Papa, justamente en un párrafo de esta carta apostólica, habla de la arqueología como escuela de encarnación. Por eso esta carta que vamos a profundizar tiene una relación especial con la Navidad, que es por excelencia la fiesta de la Encarnación. Claro, la Encarnación es la Anunciación, pero la Encarnación en el sentido que Dios nace entre los hombres. Dice así el Papa: hoy estamos llamados a preguntarnos hasta qué punto puede seguir siendo provechoso en la era de la inteligencia artificial y de las investigaciones en las infinitas galaxias del universo el papel de la arqueología cristiana en la sociedad y para la Iglesia. Y el Papa contesta así. Esta para mí es una de las frases más estupendas de esta carta, y voy a leerla. Dice así el Papa León: el cristianismo no nació de una idea, sino de una carne, no de un concepto abstracto, sino de un vientre, de un cuerpo, de un sepulcro. Y esto es el lugar, exactamente. La salvación tuvo lugar. La palabra se hizo carne, el Verbo se hizo carne y, como dice literalmente el Evangelio de Juan, puso su morada, su tienda entre nosotros. Se puede traducir también: puso su tienda en nosotros. Como dice el Papa, en una carne, en un vientre, el vientre de María, en un cuerpo, en un sepulcro. Y así sigue Papa León: la fe cristiana en su esencia más auténtica es histórica, se basa en hechos concretos, en rostros, en gestos y en palabras pronunciadas en una lengua, en una época y en un entorno. Esto es lo que la arqueología hace evidente, palpable. Nos recuerda que Dios eligió hablar en una lengua humana, caminar en una tierra, habitar lugares, casas, sinagogas, calles. Y en nuestros episodios claramente intentamos siempre profundizar en el trasfondo de la Sagrada Escritura, de la revelación, entonces en la historia, en el trasfondo judío, en el trasfondo griego, en los lugares santos, en todo el entorno que nos pueda ayudar a
a iluminar la Sagrada Escritura y todos los acontecimientos de la salvación, toda la revelación. Sigue así Papa León: no se puede comprender plenamente la teología cristiana sin la inteligencia de los lugares y las huellas materiales que dan testimonio de la fe de los primeros siglos. No es casualidad que el evangelista Juan dé inicio a su primera carta con una especie de declaración sensorial. Lo que hemos, y cita la primera carta de San Juan 1:1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida. La arqueología cristiana es, en cierto sentido, una respuesta fiel a estas palabras, pues quiere tocar, ver, escuchar al Verbo que se hizo carne, no para detenerse en lo visible, sino para dejarse guiar hacia el misterio que allí se esconde. Hay un misterio escondido también en la profundidad de la tierra. La palabra de Dios, Dios mismo, que es infinito, que no se puede que no cabe en ningún lugar, pero se hizo lugar, se hizo definir, él mismo se hizo carne, se escondió en la carne humana. Entonces, esta unión mirable de la divinidad con la humanidad, que es la revolución de la revelación en Cristo, es algo de maravilloso. Es algo de maravilloso porque no tenemos que tener miedo de la humanidad, ni de nuestra humanidad, porque Dios esposó la naturaleza humana. Es algo de una locura, es la locura del cristianismo, es algo de incomprensible, pero de profundísimo, el misterio más grande, junto con el misterio pascual, la encarnación. Entonces, dice el Papa, no hay otra manera de acceder al invisible, o sea, de acceder a el mensaje divino de la revelación, sino que a través de la humanidad, este camino áureo de oro que es la humanidad. Todos los santos, pero de manera particular algunos santos tenían un amor especial a la humanidad. San Francisco de Asís, que quiso reproducir también de manera viva el pesebre, y entonces por eso nosotros también en nuestras casas, o sea, hacemos el pesebre, y también muchos otros santos, Santa Teresa de Ávila, San Bernardo, muchísimos santos han subrayado todos los santos. Nosotros como cristianos somos llamados a tener un amor especial a la humanidad de Cristo como camino a su divinidad, siendo, como decimos en teología, la unión hipostática es un matrimonio entre una unión admirable entre Dios y el hombre, entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. La humanidad, la naturaleza humana no es un obstáculo a la naturaleza divina, sino que es el camino privilegiado porque es el camino de Dios mismo. Entonces dice también el Papa, la arqueología, al ocuparse de los vestigios materiales de la fe, educa en una teología de los sentidos, una teología que sabe ver, tocar, oler y escuchar. La arqueología cristiana educa en esta sensibilidad. Excavando entre piedras, ruinas y objetos, nos enseña que nada de lo que ha sido tocado por la fe es insignificante. Incluso un fragmento de mosaico, una inscripción olvidada, un grafito en una pared de las catacumbas pueden contar la biografía de la fe. En este sentido, la arqueología es también una escuela de humildad. Enseña a no despreciar lo que es pequeño, lo que es aparentemente secundario, enseña a leer los signos, a interpretar el silencio y el enigma de las cosas, a intuir eso que ya no está escrito.
Es una ciencia del umbral que se encuentra entre la historia y la fe, entre la materia y el espíritu, entre lo antiguo y lo eterno. Maravilloso, porque no hay nada de secundario en nuestra humanidad. Es secundario solo aparentemente, porque Dios se hizo hombre. Entonces todo lo que es humano, genuinamente humano claramente, excluyendo nuestros pecados, pero todo lo que es humano, genuinamente humano, es también divino. Y Dios quiso esposar la humanidad de manera que podemos encontrar a Dios en lo más cotidiano de nuestra vida, en lo que parece también algunas veces rutinario, inútil, secundario. Todo lo que es humano es lleno de Dios, porque Dios, con esta irrupción en la historia, en la humanidad, rompió la separación entre sacro y profano, entre santo y profano. Todo es santo en nuestra vida. Todo es santo, todo lo que es humano es santo, claro, otra vez no excluyendo el pecado, que no pertenece a la naturaleza humana, ¿no? Nuestra naturaleza humana es herida de manera seria por el pecado, pero no es corrupta. Entonces, Dios, cuando se hizo carne en Jesucristo, santificó el mundo con su presencia, la humanidad. Entonces sigue así el Papa: en la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium se afirma que la arqueología, junto con la historia de la Iglesia y la patrística, debe formar parte de las disciplinas fundamentales para la formación teológica. No se trata, pues, de un añadido accesorio, sino de un principio pedagógico profundo. Quien estudia teología debe conocer el origen de la Iglesia, cómo ha vivido, qué formas ha adoptado la fe a lo largo de los siglos. La arqueología no solo nos habla de cosas, sino también de personas, de sus casas, sus tumbas, sus iglesias, sus oraciones. Nos habla de la vida cotidiana de los primeros cristianos, de los lugares de culto, de las formas de evangelización. Nos habla de cómo la fe ha modelado espacios, ciudades, paisajes y mentalidades, y nos ayuda a comprender cómo la revelación se ha encarnado en la historia, cómo el Evangelio ha encontrado palabras y formas dentro de las culturas. Una teología que ignora la arqueología corre el riesgo de volverse desencarnada, abstracta, ideológica. Por el contrario, una teología que acoge a la arqueología como aliada es una teología que escucha el cuerpo de la Iglesia, que interroga sus heridas, que lee sus signos, que se deja interpelar por su historia. Por eso es tan importante la peregrinación a los lugares santos. No es esencial para los cristianos, pero sí es muy importante ver los lugares santos, los sitios arqueológicos, el escenario donde Dios ha actuado en la historia, para entrar en profundidad de la Biblia, para escrutar las Escrituras. Entonces, escrutando, podemos decir, las profundidades de la tierra, esto nos ayuda a profundizar en las profundidades de la Escritura para llegar a escrutar por cuanto posible las profundidades de Dios, su amor abismal. Después sigue un parágrafo que se titula Una memoria para evangelizar. Siempre Papa León tiene en el corazón este deseo, la evangelización, este celo para la evangelización que tiene que caracterizar cada cristiano. Y dice así el Papa: desde los orígenes del cristianismo, la memoria ha desempeñado un papel fundamental en la evangelización. No se trata de un simple recuerdo, sino de una reactualización viva de la salvación. Las primeras comunidades cristianas conservaban, junto con las palabras de Jesús, también los lugares, los objetos y los signos de su presencia. La tumba vacía, la casa de Pedro en Cafarnaúm, las tumbas de los mártires, las catacumbas romanas,
Todo contribuía a dar testimonio de que Dios había entrado realmente en la historia y que la fe no era una filosofía, sino un camino concreto en la carne del mundo, lo que hemos dicho. Pero aquí el Papa subraya algo importantísimo que desde ya en el Antiguo Testamento, cuidado, pero aún más en el Antiguo Testamento, o sea, se quiere conservar la memoria de los lugares desde los primeros momentos. Esto es claro también en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Entonces sigue así el Papa. Esta sigue siendo hoy la tarea de la arqueología cristiana: ayudar a la Iglesia a recordar sus orígenes, a custodiar la memoria viva de sus comienzos, a narrar la historia de la salvación no solo con palabras, sino también con imágenes, formas y espacios. En una época que a menudo pierde sus raíces, la arqueología se convierte así en un instrumento precioso de evangelización que parte de la verdad de la historia para abrirse a la esperanza cristiana y a la novedad del espíritu. La arqueología cristiana nos muestra cómo el Evangelio ha sido acogido, interpretado y celebrado en diferentes contextos culturales. Nos muestra cómo la fe ha moldeado la vida cotidiana, la ciudad, el arte y el tiempo, y nos invita a continuar este proceso de inculturación para que el Evangelio pueda seguir encontrando hoy un hogar en los corazones y en las esculturas del mundo contemporáneo. En este sentido, no solo mira al pasado, también habla al presente y orienta hacia el futuro. Habla a los creyentes que redescubren las raíces de su fe, pero también habla a los alejados, a los no creyentes, a cuantos se interrogan sobre el sentido de la vida y encuentran en el silencio de las tumbas y en la belleza de las basílicas paleocristianas un eco de eternidad. Se dirige a los jóvenes que a menudo buscan autenticidad y concreción. Se dirige a los estudiosos que ven la fe no una abstracción, sino una realidad históricamente documentada. Se dirige a los peregrinos que encuentran en las catacumbas y en los santuarios el sentido del camino y la invitación a la oración por la Iglesia. Una maravilla, de verdad, no tengo palabras. Es exactamente lo que estamos intentando hacer en esta emisión, a las fuentes de la fe, a las fuentes de la fe en Tierra Santa. Y el Papa añade que esta lógica de la encarnación sigue también en la Iglesia, o sea, la encarnación de Cristo claramente, pero sigue en la Iglesia porque, como hemos escuchado, la fe ha moldeado y sigue moldeando la vida cotidiana, la ciudad, el arte, el tiempo. Esto es exactamente la lógica de la encarnación que sigue con la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo en la tierra, a pesar de todos los defectos o pecados de los hombres y mujeres de la Iglesia. Ahora vamos a meditar sobre todas estas cosas con un canto de Isaías. Isaías es uno de los profetas más importantes para el tiempo de Adviento, porque proclamamos el libro del profeta Isaías, y este canto, que es el capítulo 9 del profeta Isaías, ya nos prepara a la Navidad, esta luz que resplandece en nuestras tinieblas y de verdad se hizo carne, resplandeció entre nosotros, aún más en nosotros. Muchas gracias. Pueblo que caminaba en las tinieblas, ha visto una gran luz sobre los que vivían en tierras tenebrosas. Ha brillado, has acrecentado el gozo, hiciste grande la alegría, con
pesaba sobre el pueblo, el yugo que oprimía sus espaldas, la vara del opresor, las quebrado con buen Mariano. Entonces estamos comentando, leyendo esta carta, maravillosa carta apostólica del Papa León sobre la arqueología, la importancia de la arqueología y su relación con la encarnación, y también yo añado también con una relación muy fuerte con la Navidad, claro, con la encarnación, la fiesta de la encarnación, y sigue en la carta apostólica una parte que es titulada Saber ver más allá, la Iglesia entre el tiempo y la eternidad. Claro, la arqueología no nos va a demostrar la fe, o sea, la fe es una experiencia viva de Jesucristo, ¿no? Claramente, pero no ilumina la fe. Entonces nos ayuda a saber ver más allá. Dice así el Papa León: la grandeza de la misión arqueológica se mide también en la capacidad de situar a la Iglesia en la tensión entre el tiempo y la eternidad. Cada hallazgo, cada fragmento sacado a la luz nos dice que el cristianismo no es una idea suspendida, sino un cuerpo que ha vivido, ha celebrado y ha habitado el espacio y el tiempo. La fe no está fuera del mundo, sino en el mundo, no está contra la historia, sino dentro la historia. Y añade el Papa, sin embargo, la arqueología no se limita a describir la materialidad de las cosas, sino que nos lleva más allá, nos hace intuir la fuerza de una existencia que trasciende los siglos, que no se agota en la materia, sino que la trasciende. Así, por ejemplo, en la lectura de los entierros cristianos vemos, más allá de la muerte, la espera de la resurrección. En la disposición de los ábsides captamos, más allá de un cálculo arquitectónico, la orientación hacia Cristo. En las huellas del culto reconocemos, más allá de un ritual, el anhelo por el misterio. Desde una perspectiva más sistemática, sigue el Papa, se puede afirmar que la arqueología tiene una relevancia específica también en la teología de la revelación. Dios ha hablado a lo largo del tiempo, a través de acontecimientos y personas, ha hablado en la historia de Israel, en la historia de Jesús, en el camino de la Iglesia. Maravillosas estas tres etapas: la historia de Israel, la historia de Jesús, el camino histórico de la Iglesia. Y sigue así Papa León: la revelación, por tanto, también es histórica. Y si es así, entonces la comprensión de la revelación no puede prescindir de un conocimiento adecuado de los contextos históricos, culturales y materiales en los que se ha realizado. La arqueología cristiana contribuye a este conocimiento, ilumina los textos con testimonios materiales, interroga las fuentes escritas, las completa, las problematiza,
En algunos casos confirma la autenticidad de las tradiciones, en otros vuelve a colocarlas en su contexto preciso y en otros abre nuevas preguntas. Todo esto es teológicamente relevante, porque una teología que quiera ser fiel a la revelación debe permanecer abierta a la complejidad de la historia. Aquí también el Papa habla de dos dimensiones fundamentales en el conocimiento de todo el trasfondo histórico, arqueológico, cultural, religioso de los evangelios y de la primera iglesia, también del Antiguo Testamento, que son, claro, los hallazgos arqueológicos, los restos arqueológicos, y de una parte y de otra parte los testimonios literarios. Así sigue el Papa. Además, la arqueología muestra cómo el cristianismo se ha articulado progresivamente a lo largo del tiempo, enfrentándose a desafíos, conflictos, crisis, momentos de esplendor y de oscuridad. Esto ayuda a la teología a abandonar visiones idealizadas o lineales del pasado y a entrar en la verdad de lo real, una verdad hecha de grandeza y de límite, de santidad y de fragilidad, de continuidad y de ruptura. Y es precisamente en esta historia real, concreta, a menudo contradictoria, donde Dios ha querido manifestarse. O sea, no es una manifestación en un entorno ideal, sino en la humanidad, que tiene sus contradicciones, como nosotros también, sus conflictos. Entonces, la encarnación quiere decir también entrar en las llagas más profundas de la humanidad. Entonces, el Papa subraya esta importancia de volver a las fuentes de la revelación. Entonces, en la historia de Israel, en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la historia, la vida de Jesús y de la primera iglesia y la iglesia de los primeros siglos, y sigue así el Papa. No es casualidad, por último, que cada profundización en el misterio de la iglesia vaya acompañada de un retorno a los orígenes. Esto lo quiero subrayar, es fundamental. La Chiesa puede renovarse si vuelve a las fuentes. Y sigue así el Papa, no por un mero deseo de restauración, sino por una búsqueda de autenticidad. La Iglesia despierta y se renueva cuando vuelve a preguntarse sobre lo que la hizo nacer, sobre lo que la define en profundidad. La arqueología cristiana puede ofrecer una gran contribución en este sentido, pues nos ayuda a distinguir lo esencial de lo secundario, el núcleo original de las incrustaciones de la historia. Pero atención, dice el Papa, no se trata de una operación que reduzca la vida eclesial a un culto del pasado. La verdadera arqueología cristiana no es conservación estéril, sino memoria viva. Es la capacidad de hacer que el pasado hable al presente. ¿Cómo es fundamental esto? O sea, no es una historia pasada, no son hechos históricos pasados, sino que es algo que se actualiza hoy en nuestra vida, que toma carne en nuestra vida. Es un memorial vivo, memorial más que mera memoria, que sola memoria. Y añade el Papa, es sabiduría para discernir, o sea, quiere decir, la verdadera arqueología cristiana es sabiduría para discernir lo que el Espíritu Santo ha suscitado en la historia. Es fidelidad creativa, no imitación mecánica. Por esta razón, la arqueología cristiana puede ofrecer un lenguaje común, una base compartida, una memoria reconciliada. Puede ayudar a reconocer la pluralidad de las experiencias eclesiales, la variedad de formas, la unidad en la diversidad, y puede convertirse en un lugar de escucha, un espacio de diálogo y un instrumento de discernimiento. Maravilloso. Entonces, ahora quiero hacer una pausa, pero no es solo una pausa. Es algo de muy importante, porque ahora queremos recordar que Radio María España, como en todo el mundo Radio María, se sostiene únicamente con donativos de los oyentes, de vosotros.
Y si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Nosotros también hacemos un servicio gratuito. Es una misión, es una obra del Espíritu Santo. Y todos podemos ser partícipes. Y como dice la Escritura, porque Dios ama a quien dona con alegría, y se recibe más donando que recibiendo. Y como dice Jesucristo, gratis habéis recibido, gratis estáis llamados a dar, a donar. Entonces vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan. Entonces, atención a lo que vamos a escuchar ahora, que es muy importante para seguir en nuestra misión con Radio María España. Muchas gracias. Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, señaló a sus discípulos que aquella mujer había echado más que nadie, porque, añadía el Señor, los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestro trabajo, ondas y técnica para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, testimonio apostólico y donativo. Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Tú también puedes colaborar. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María en la espera de Jesús. Entonces, para terminar con algunas frases, estamos profundizando en la carta apostólica sobre la arqueología cristiana, que fue publicada hace poco por Papa León. Entonces, la última parte de la carta es titulada Educare la memoria, custodiar la esperanza, y voy solamente a mencionar algunas frases. Papa León dice así: vivimos en un mundo que tiende a olvidar, que corre rápidamente, que consume imágenes y palabras sin sedimentar el sentido. La Iglesia, en cambio, está llamada a educar la memoria, y la arqueología cristiana es uno de sus instrumentos más nobles para hacerlo. No para refugiarse en el pasado, sino para habitar el presente con conciencia, para construir el futuro con raíces. Maravilloso, habitar el presente con conciencia, construir el futuro con raíces. Y sigue así el Papa escribiendo: quien conoce su propia historia sabe quién es, sabe a dónde ir, sabe de quién es hijo y a qué esperanza está llamado. Los cristianos no son huérfanos, tienen una genealogía de fe, una tradición viva y una comunión de testigos. La arqueología cristiana hace visible esta genealogía, custodia sus signos, los interpreta, los narra y los transmite. En este sentido es también un ministerio de esperanza, porque muestra que la fe ya ha atravesado épocas difíciles, ha resistido persecuciones, crisis, cambios, ha sabido renovarse, reinventarse, echar raíces en nuevos pueblos, florecer en nuevas formas. Quien estudia los orígenes cristianos ve que el Evangelio siempre ha tenido una fuerza generativa, que la Iglesia siempre ha renacido, que la esperanza nunca ha fallado. Eso es fundamental para nosotros porque
Nosotros aquí en Tierra Santa, en Betania, en la Domus Betaniae, estamos justamente haciendo un año de inmersión en Tierra Santa para quien quiera, especialmente para los sacerdotes, los presbíteros, pero no solo para ellos. Y es un año de inmersión en las fuentes vivas de la fe para profundizar también en los orígenes cristianos. ¿Por qué dice el Papa? Y esto es fundamental, y fue fundamental, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, que hay que conocer nuestras raíces, volver a nuestras fuentes para saber quién somos. La Iglesia lo necesita para volver siempre a su identidad. Entonces es fundamental toda esta tarea de volver a las fuentes, a nuestras raíces. Y al final, dice el Papa, quiere también dirigir una palabra a todos los estudiosos, profesores, estudiantes, investigadores. Dice el Papa: no se dejen desanimar por las dificultades. La arqueología cristiana es un servicio, una vocación, una forma de amor a la Iglesia y la humanidad. Sigan excavando, estudiando, enseñando. Sean incansables en la búsqueda, rigurosos en el análisis, apasionados en la divulgación. Lo que intento hacer en mi pobreza, ser apasionado en la divulgación. Y sigue así el Papa León, y sobre todo sean fieles al sentido profundo de su compromiso, hacer visible el verbo de la vida, dar testimonio de que Dios se ha hecho carne, que la salvación ha dejado huellas, que el misterio se ha convertido en narración histórica. ¡Qué maravilla! Esta es nuestra misión en esta Navidad. No solamente que este milagro de la encarnación, del nacimiento del Hijo de Dios entre nosotros sea actual en nosotros, se renueve en nosotros, sino también hacer visible en esta vida, en este mundo, el verbo de la vida, hacer visible, que sea histórico hoy, que pueda resplandecer la luz de Cristo, que resplandeció en la naturaleza humana en nosotros. Y para terminar, quiero subrayar la importancia de esta carta a través de una panorámica de los principales descubrimientos arqueológicos en Tierra Santa, aquí, de donde transmitimos, en los últimos 10 años, 2015-2025. Son descubrimientos arqueológicos que enriquecen e iluminan el contexto histórico del Nuevo Testamento, también del Antiguo, mostrando ambientes, lugares, objetos y prácticas materiales coherentes con los evangelios y los primeros escritos cristianos. Cuidado aquí, la arqueología no prueba los milagros, sino que no prueba la revelación, que siempre es más allá, sino que ilumina, contextualiza los relatos bíblicos en escenarios reales. Y por ejemplo, uno de los descubrimientos más importantes de los últimos 10 años es sin duda el sitio de Magdala en Galilea, sitio frecuentado en el siglo I. Se descubrió una sinagoga de los tiempos de Jesús y una gran piedra tallada con símbolos como la menorá del templo. Aunque la piedra fue hallada antes de 2015, su estudio continuo sigue siendo una de las tareas más importantes para comprender el contexto religioso judío del tiempo de Jesús, y muestra cómo Jesús predicaba en un entorno histórico concreto. Esta sinagoga es una de las pocas sinagogas que remonta al siglo I después de Cristo en la región del lago de Galilea. Hay varias, pero es una de las pocas, y está vinculada a la comunidad donde, según los evangelios, Jesús enseñaba. Después también un descubrimiento muy importante son nuevos indicios sobre la Betsaida bíblica, un sitio muy importante para los evangelios, en el sitio de Tel El Araj, la ciudad de Pedro y Andrés y también de Felipe, que eran de Betsaida. Y las excavaciones más recientes en este sitio
en la orilla nororiental del mar de Galilea. Yo siempre llevo allá personas, todavía hay excavaciones. Está justamente a la orilla del lago de Galilea. Y las excavaciones sacaron a la luz una iglesia bizantina del siglo V con un mosaico importantísimo, varios mosaicos, pero un mosaico con una inscripción griega que honra a San Pedro como príncipe, como jefe de los apóstoles. Y esto puede refuerzar la identificación de Betsaida, una de las ciudades más mencionadas en el Evangelio, la ciudad natal de Pedro y Andrés y de Felipe. Entonces vincula de forma más sólida los hallazgos arqueológicos con la tradición cristiana antigua, porque conocíamos la existencia de esta iglesia, pero nunca hasta hace pocos años fue descubierta. Entonces, estas pruebas materiales arqueológicas ayudan a situar geográficamente a los personajes del Nuevo Testamento en contextos urbanos reales. Después, un descubrimiento de estos días, de estos últimos 2 años, en la Basílica del Santo Sepulcro, excavaciones recientes han encontrado restos de olivos y vides de hace unos 2000 años anteriores a la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén bajo el emperador romano Adriano. Estamos alrededor del 135 después de Cristo. Entonces, restos que remontan a la época de Jesús y que los datos arqueológicos concuerdan con la descripción del Evangelio de Juan, que habla de un jardín, que el lugar de la crucifixión y de la resurrección de Cristo era un jardín. Claro, no prueba la fe ni el relato de la pasión, pero confirma la plausibilidad histórica y ambiental de lo que narran los evangelios, que no son un cuento chino, un cuento para niños, sino que son historia y también anuncio de salvación. Después, la piscina de Siloé. En los últimos años, y todavía continúan las excavaciones en la ciudad de David, con descubrimientos interesantísimos en torno a la piscina de Siloé, mencionada en el Evangelio de Juan al capítulo 9 como el lugar donde Jesús cura al ciego de nacimiento. La piscina ya era conocida, pero fueron descubiertos nuevos muros de contención y contextos arqueológicos en los últimos años que nos ayudan mucho a comprender la evolución urbana de Jerusalén en época romana y cómo era la Jerusalén en los años en que Jesús actuó. Después hay varios descubrimientos, pero lo vamos a profundizar siempre en nuestros episodios. Pero quiero decir algunos puntos claves para terminar. La arqueología no prueba la fe, pero sí ilumina la fe. Ilumina el contexto histórico real en el que tuvieron lugar la encarnación y la Navidad del Señor, por ejemplo. La revelación es histórica, entonces la arqueología ayuda a comprender cómo, dónde y en qué condiciones Dios eligió hacerse hombre. Entonces Jesús nace en una historia concreta, no es un mito, la Navidad no es un mito. Las excavaciones en Tierra Santa del siglo I muestran que, con los hallazgos del siglo I, muestran que los evangelios describen lugares y costumbres reales. Aldeas pequeñas y pobres, casas excavadas en la roca, cuevas usadas también como establos. Esto hace que la Navidad sea históricamente creíble. Dios entra verdaderamente en la vida cotidiana de las personas, en nuestras vidas cotidianas. También en Belén se han encontrado cuevas establo bajo las viviendas, pesebres excavados en la piedra, y esto explica por qué Jesús pudo ser colocado en un pesebre. No es un detalle poético, romántico, sino una realidad posible. La Navidad revela a un Dios que elige la pobreza y la humildad. Después en Nazaret, las excavaciones en Nazaret son importantísimas, muestran una aldea pequeña, ilumina los 30 años ocultos de Jesús. La encarnación no es solo nacer hombre, sino vivir plenamente una vida ordinaria y cotidiana. Y después también la arqueología ha confirmado la existencia de Herodes el Grande, de Poncio Pilato, del Templo de Jerusalén.
Ahora, en estos días, han encontrado, fijaos, en Jerusalén, en la ciudad vieja, en la Torre de David, los restos del palacio de Herodes, que todavía están descubriendo, con las piscinas, que es un lugar santo para nosotros, porque Jesús, según el Evangelio de Lucas, fue enviado por Poncio Pilato a Herodes, no el grande Herodes Antipa, pero que vivía en los días de la Pascua en el palacio de su padre, Herodes el Grande. Y también sabemos que San Pedro fue encarcelado allá en este palacio. Entonces, para terminar, la arqueología muestra que la encarnación sucede en la historia real, que Dios elige la humanidad, la pobreza, la sencillez, la concreción. La Navidad es fe, pero sí es arraigada en la realidad y quiere tomar carne en nosotros porque el Dios eterno entró en el tiempo. El Creador entró en la historia como el Redentor y quiere rescatar nuestra historia, quiere encarnarse en nosotros para que este mundo tenga esperanza, para hacer un servicio, para que hagamos un servicio a este mundo. Dios todavía es vivo. Cristo, en verdad, nació entre nosotros, resucitó de entre los muertos y podemos anunciar en nuestra historia concreta que todavía hay esperanza. Más aún hay la certeza que Dios no nos ha abandonado. Muchas gracias y os deseo una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo en el Señor, y que el Señor en la Santa Noche de Navidad, en todas estas fiestas, pueda rellenarnos todos de la luz de su amor. Muchas gracias y hasta la próxima. Oh, come, Emmanuel, and ransom captive Israel, that mourns in lonely exile here, until the Son of God appears. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh, come thou day spring, come and cheer our spirits by thine advent here. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio.
מחנה לא יירא ליבי אם תקום עלי